La semana pasada fueron puras noticias previo a Navidad que eran terribles, balaceras todos los días en Maipú y en otras partes y en otras comunas de nuestro país. Hoy día, un joven que quiso defender su casa, que era tercera vez asaltada, finalmente le disparan a quemarropa. Entonces ya la gente no sabe qué más hacer. O sea, es evidente que es un hecho gravísimo, no podemos sino solidarizar con la familia, primera cosa. Lo otro, efectivamente hay zonas en donde el delito está desatado, hay lugares que son controlados probablemente por el crimen organizado, y en otras, como este caso en San Bernardo, Maipú, no me refiero a la plaza, me refiero a distintos sectores en la comuna, en donde la ciudadanía siente que está indefensa. Mi madre vive en Maipú, fui a comprar a la farmacia cerca de su casa, en el supermercado que está ahí, en el supermercado X, y la gente me decía, oiga, diputado, la delincuencia, oiga, ya no queremos más guerra, y se me acercaron personas en el camino, después mientras íbamos la fila en la farmacia, en el interior del supermercado, que me decían, queremos vivir tranquilos, queremos vivir seguro, y lo que más me dijeron fue eso, o sea, la verdad que la gente está desesperada. ¿Dónde está el problema? Son múltiples factores, aunque parezca un lugar común. Lo primero, la ausencia de Estado en algunos sectores. El Estado es reemplazado por estas bandas de narco. Cuando uno ve lo que pasó en Italia, en la época, cierto, de los juicios contra la mafia, en donde se involucra el Estado, asesinan jueces, etcétera, con un nivel de violencia que pareciera que es mucho mayor que el que hay hoy día aquí en Chile. Y digo pareciera porque yo no estoy sufriendo niveles de violencia grandes, o sea, para mí es fácil decir, en la estadística en Italia era mayor. Lo que queda en evidencia es cómo la ausencia de Estado hace que otro te provea la seguridad. Y lo que uno escucha de repente en algún sector de X comuna, no las voy a nombrar, pero estando en terreno te dicen, mira, por último el narco me tiene tranquila a la pobla, porque él decide, aquí no cogotean, porque él es el que más o menos nos provee este servicio. Entonces, la ausencia del Estado, primero, es gravísima. Luego, yo no sé, Paola, pero yo no soy muy amigo de esta cantinela de subir y subir penas, porque eso es populismo penal. Yo lo dije en el Congreso que no iba a votar a favor nada que subiera penas porque sí nomás. Y me opuse muchas veces porque creo que no es la solución, si las penas ya son altas. El tema es por qué se cumplen. Ese es el punto. ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué no se aplican? Tú hablas con expertos y hay muy buenos. Yo, por ejemplo, reconozco a la Lucía Dambre, una persona que sabe mucho. Yo la conocí a ella cuando estaba en Paz Ciudadana, ¿no? Es muy capaz. La cantidad de personas condenadas en Chile es altísima. Proporcionalmente hablando, tenemos una cantidad de personas privadas de libertad enorme. Entonces eso a uno le pudiera hacer pensar que el sistema está funcionando bien, porque tenemos tantas personas condenadas como países africanos. Tenemos el promedio más alto de la OCDE, solo comparado con Estados Unidos, muy por sobre el resto de la OCDE. Ya. Yo no diría, por lo tanto, mira, con tanta gente presa significa que el sistema está funcionando porque están metiendo presos a todos los delincuentes. Pero resulta que no es así. Da la idea, por lo tanto, de que hay un problema también de aplicación de la ley. Y vemos que es muy fácil condenar a una persona que es primerizo, muy fácil condenar a una persona que comete un delito menor, que no paga una multa, y a veces pareciera que es bastante más difícil lograr condena respecto de bandas criminales. Ahora, ¿Mario? El porcentaje de resultados que tiene la Fiscalía, y en esto quiero ser muy cuidadoso porque no es una crítica a la Fiscalía, ¿cómo ayudamos a la Fiscalía que el resultado sea mejor? ¿Cómo ayudamos que el sistema? Porque yo no le puedo echar la culpa al fiscal ni a los carabineros. El 70% de las denuncias se archivan. Eso significa que el 70% de los delitos que la gente va a denunciar, que ya es un porcentaje de los delitos que se cometen, se archivan. Entonces, ¿cómo aplicamos mano dura sin caer en este populismo loco de subámosle la pena a todo? ¿Y cómo hacemos que el sistema sea efectivo, que hoy día no lo está haciendo? Sí. La verdad que hay muchos factores, pero hay que, obviamente, aplicar la ley que hoy día existe. Hay que mejorar, implementar la Defensoría de las Víctimas, que ha estado en todos los programas de gobierno. Te escuchaba, José Antonio. Es así. La Defensoría de las Víctimas está en todos los programas. Y hay académicos que te dicen, no corresponde, porque para eso está el fiscal. No es cierto, el fiscal tiene otro rol. Él investiga y representa al Estado, claro, no a la víctima. Y por lo tanto, la Defensoría de las Víctimas, yo creo que ya ahí tenéis algo concreto, objetivo, que tenemos que avanzar. La modernización de las policías, no hay duda. Hay 7.000 vacantes sin llenar. Donde uno va, ¿qué es lo que te pide la gente? Más carabineros. Necesitamos más carabineros. Pero no hay más carabineros. Y ni siquiera están llenando las vacantes.
Sí, es muy poco atractivo hoy día ser carabinero para un muchacho que están en edad de decisión. Pero tú sabes que la Policía de Investigaciones y Carabineros no tienen acceso a la base de datos de la Ley de Control de Armas. Yo tengo armas en mi casa. Sí, hay una serie y nadie te lo fiscaliza. Hay unas porciones de información que no hay un banco de datos donde las policías puedan ingresar y ver todo en línea, que me parece inaudito. Pero para que la gente en la casa nos entienda, yo citaba al presidente Piñera porque me acuerdo de esa frase: se acabó la fiesta, o se les acabó la fiesta. Delincuentes, se les acabó la fiesta. Sí, que fue 2009. Sí fue. Claro, hace 11 años. 2009, sí. ¿No? España 2009. Y uno dice, bueno, si el diagnóstico está claro, porque el diagnóstico está claro hace por lo menos una década y media, el simple... ¿Qué falló? O sea, ¿qué ha fallado? El presidente la semana pasada politizó todo esto cuando él dice, bueno, nosotros... Luego de la balacera en Maipú, el presidente se hace cargo y apunta directamente al Parlamento como una suerte de muro de contención a la agenda de seguridad. Más allá de las dinámicas y los oportunismos políticos de tal o cual, no voy a entrar ahí, no es materia de esta entrevista, pero sí preguntarle a usted, que conoce la administración pública como ministro, como presidente de partido, como parlamentario, ¿qué ha fallado? Que si hace 10 años... están todos de acuerdo respecto del diagnóstico, se le ha dado al crimen organizado 10 años para seguir creciendo, 10 años para seguir ocupando territorio, 10 años para seguir reclutando gente, 10 años son 10 años. ¿Qué pasó? Ha fallado en todas partes algo. ¿En qué país le ha ganado la lucha al crimen organizado a países desarrollados? Aquí en América, probablemente Canadá, pero porque tiene tasas bastante más bajas que nosotros. En el resto, ninguno. Estados Unidos, no. Evidentemente no, hay ciudades enteras que reclaman exactamente lo mismo que estamos reclamando nosotros. Mal de mucho, consuelo de tonto. Pero te insisto, hay que hacer una evaluación de la reforma penal del 2000, que entró a regir el 2000, que ya lleva 20 años, y que por lo tanto uno debe a esta altura tener claro qué cosas no están funcionando. Es evidente que si se archiva el 70% de las denuncias, algo no está funcionando bien. Y vuelvo a insistir, no quiero responsabilizar a los fiscales. Aquí el fiscal me puede decir que el parte es una hoja que no dice nada más que a Juan Pérez le robaron una bicicleta marca tanto. Y por lo tanto, ¿qué hago? Dice el fiscal. Entonces, bueno, hay que mejorar la parte investigativa, el trabajo en el suceso. Hay 500 cosas que arreglar. Bueno, sí. Hay que Carabineros te va a decir, sí, es que yo no tengo recursos para esa otra parte. Por lo tanto, chupaya. Entonces, vámonos más atrás. Hay que tener más carabineros, más policía y mejor preparados. Sí, por supuesto, es una cosa. Pero además, y vas encontrando... José Antonio, estoy trabajando con un equipo de personas, un hombre aquí de la casa, entre otros, el diputado Gonzalo Fuenzalía, un ex fiscal, profesor universitario, bien amigo mío, que es Ángel Valencia, y otros más, en donde estamos tratando de construir una propuesta, al menos en 2 áreas, porque esto es tan amplio. Este miserable que le dispara al joven de San Bernardo, bien probablemente está drogado. O sea, una persona en sus cabales es más difícil que haga eso. Es un miserable, es un cobarde que actúan en grupos, que usa un arma contra un joven desarmado. Pudo haber acelerado y lo botaba el auto. Sí. ¿Qué hace que dispare? Déjeme que lo interrumpa brevemente, porque usted está describiendo lo desalmado, lo cruel, lo miserable de este tipo de personas, y yo lo comparto. Pero además hay un elemento que se suma cuando uno lee un poco los reportes, los partes, la dinámica, las investigaciones periodísticas. Conocen perfectamente la ley y todos sus vacíos. Sí. Se saben aprovechar, estos desgraciados, de todo lo que los políticos hacen o hacen mal. Entonces, también hay un elemento que hay que mirar, porque la delincuencia es cada vez más astuta, y cuando la ley o los legisladores toman una decisión, los delincuentes están varios pueblos más allá, digamos. Son bien profesionales. Exacto. En el delito. Sí. ¿Cómo responden los distintos actores del sistema cuando no cumplen la pega, cuando no hacen la pega? Primera cosa. ¿Cómo responde la policía si en su sector, y estando los recursos, los delitos aumentan? ¿Cómo responde la fiscalía si no logra mejorar la cantidad de resultados? ¿Cómo responde un juez de garantía que deje en libertad a los acusados de un crimen gravísimo? Los deja todos en libertad, la corte revoca la libertad, los va a buscar y están todos fugados. No responde nada, o sea, cero. ¿Cuál es la responsabilidad de los distintos actores del sistema? Esa es una cosa que hemos conversado con quienes me están ayudando. Es que yo creo que ahí cabe mucha importancia de que todos los que conforman el sistema hagan bien su trabajo. En el minuto que se les empieza a exigir y pueden recibir una sanción si realizan mal su trabajo. Claro. Porque hoy día muchos hacen mal la pega, dejan libre a Hugo Bustamante bueno, no pasó nada. No pasó nada, po. Claro. Entonces, hoy todos nosotros somos responsables de nuestros actos y en nuestros trabajos.
Y a mí me parece que así como todos somos responsables, hay un sector como el Poder Judicial que también tiene que hacerse responsable de las medidas que toma a la hora de dejar una persona libre, también de quienes investigan. Me parece que eso falta todavía, ¿o no, Paula? Sí, no, yo concuerdo absolutamente y me parece súper válido que Mario esté abordando este tema como proyecto, digamos, integral, porque creo que esto no es una opción, lo hemos dicho ya, son varias patitas, digamos. Pero en ese sentido a mí lo que me preocupa es el ahora. Porque cuando vemos lo que decía Julieta, o sea, la situación en las calles, cuando uno teme, yo conté hace unos días atrás, a mí también me robaron, no afortunadamente con armas ni nada de eso. Entonces uno empieza a sentir esta sensación muy potente. Entonces la pregunta hoy día es ¿qué se hace ahora? O sea, y ahí en concreto, por ejemplo, más allá de los proyectos de ley, ¿qué puede hacer Carabineros? Porque yo también he hablado con Carabineros y me dicen, nos dejaron solos. O sea, no es solo un tema de recursos, o sea, aquí hay cero apoyo, nos dejaron solos. Entonces, esos Carabineros simplemente ya no salen a patrullar. O sea, a veces están ahí dando los permisos, qué sé yo, pero asumiendo un rol más bien reactivo que preventivo. Entonces, a mí ahí me preocupan las instituciones hoy día, entendiendo todos que ya no hay que hablar de modernización, sino una renovación completa de Carabineros, de incluso la PDI, que funciona muy bien, pero que también tiene que salir fortalecida en esta vuelta. Entonces, concordando que aquí no se soluciona todo con el populismo penal, porque aumentar las penas, nosotros llegamos al absurdo cuando discutimos ley Emilia, que el abigeato, que es matar a un animal, que obviamente uno lo respeta y cuida a los animales, pero podía tener una pena mayor que a una persona. Entonces, quedamos en una desproporción terrible. Hay que tener una visión legal y proporcional, obvio. Pero ¿qué hacemos hoy día? ¿Cómo hoy día logramos avanzar? Porque las personas en su casa nos podrán decir, bueno, nos van a presentar un proyecto, futuras candidaturas, la promesa, pucha, súper buena. Pero yo creo que la gente ¿Pero ya qué está pasa cansada hoy? de las promesas. Exacto. O sea, perdón, ¿qué le podemos decir a don Eduardo, al padre de Jonathan, hoy día? Que no sea una promesa, que sea ¿Cómo lo real, hacemos que hoy se día? va a hacer justicia. Cuando él se pregunta con su señora, ¿dónde está la justicia? Y cuando ellos quieren hablar con la prensa y están sufriendo por la pérdida de un hijo en estas fechas más encima, y lo hacen porque sienten que la única manera de ser escuchados por el presidente, por la subsecretaria, es a través de los medios de comunicación. Quiere decir que está todo mal, de verdad. Y que esa familia, así como muchas otras familias, merecen respuesta y merecen soluciones y merecen justicia porque es parte de su duelo. Entonces es una situación muy compleja que no acaba con proyectos ni promesas, sino con hacer bien la pega ahora. Acá se dejó entrar una cantidad de armas impresionante. Impresionante, y hoy día estamos viendo los costos. Cada poder del Estado también tenga la humildad suficiente para reconocer que ha cometido errores y que puede hacerlo mejor. O sea, porque la verdad que cuando uno escucha a la presidenta del Senado, al presidente de la Corte Suprema, el Ejecutivo es un poquito más humilde en ese sentido, hay que decirlo a veces. No sé si la humildad es una característica del presidente, pero a veces deja entrever que efectivamente lo podría hacer mejor. Pero en el Poder Judicial y el Poder Legislativo muchas veces actúan con una soberbia aquí. No, es que el otro día leí una entrevista al presidente de la Corte Suprema en el Mercurio. Él decía, bueno, cualquier juez que nos falle en derecho no debería estar en el Poder Judicial. Yo tiendo a creer que cuando veo casos de corrupción como el de la Corte de Apelaciones de Rancagua, hay muchos jueces que no fallan en derecho. Entonces, que el presidente de la Corte Suprema también se haga cargo de lo que ocurre en su rancho, digamos. Sí, nos falta mucha accountability, como dicen los norteamericanos.